polémica en torno a un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que permitiría a algunos padres de familia cambiar el contenido de ciertos textos escolares del Ministerio de Educación. Para hablar de este tema, vamos a conversar con Paul Neira, educador y especialista en políticas educativas. Paul, muy buenas tardes, ya gracias por estar acá el día de hoy. Has tenido la oportunidad de leer, de tener acceso al contenido de este proyecto y básicamente, ¿qué es lo que está planteando? Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Sí, el proyecto de ley que mencionas, lo que propone es una participación extraordinaria, digamos, allende los canales de participación que ya existen en el ministerio, en los cuales los padres de familia tengan la capacidad, según el texto del proyecto de ley, de objetar técnicamente los contenidos que estos deberían ir en los recursos educativos que el Estado peruano ofrece a los estudiantes en el marco de los años escolares que suceden regularmente en nuestro país. Ahora, esa es la propuesta. ¿Hablamos de todos los padres, de todo el universo de padres de familia, o hablamos de padres de familia que forman parte de asociaciones, que han logrado formar parte de agrupaciones particulares? A ver, lo que efectivamente tu precisión es correcta, lo que plantea además la norma es que se habla de una participación de los padres de familia a través de mecanismos de representación organizados, ¿no? Digamos, lo que no dice la norma, digamos, es el problema logístico que esto significa, independientemente del problema técnico, que lo resalté en la primera parte, digamos, es que asume que por es padre de familia, digamos, eres un ingeniero, por ejemplo, de sistemas, tú conoces, digamos, los mecanismos pedagógicos detrás o la decisión del desarrollo cognitivo de un estudiante, digamos, en términos de en qué momento tratar un tema u otro. Porque si bien, digamos, se habla de ciertos temas en específico en el texto de la ley, lo que también es cierto es que abre la puerta a que puedas opinar, por ejemplo, si fracciones, por ejemplo, que es un contenido de matemáticas, se tiene que enseñar en cuarto de primaria o se puede enseñar mejor en sexto grado de primaria. Entonces, ese es un problema, pero en el término de la representación, efectivamente abre, digamos, la práctica de los padres de familia de hacer organización. Pero la pregunta es que no resuelve el tema logístico, es en cada colegio en el Perú, ya sea público o privado, tiene una asociación de padres de familia. Entonces la pregunta es cómo se va a manejar logísticamente. En el Perú hay 106.500 y tantos instituciones educativas en el Perú. Entonces significa que vamos a hacer un proceso de elección, va a intervenir, digamos, la OMPE para ayudarnos en el proceso de definición de quiénes son los representantes, va a ser un proceso nacional, va a entrar también las capitales de distrito, o sea, hay una está generando ahí un problema que no es pequeño, ¿no? Porque ¿cómo ponemos de acuerdo a todos los padres de familia y finalmente cómo es que ellos van a tomar esta decisión, ¿no? Ahí efectivamente hay un problema de representación. No solo eso, sino que además, mira un detalle no menor, los profesionales de la educación, y ese es el nombre técnico, no lo decimos normalmente, pero son los docentes, son los profesionales de educación, ¿no? El Ministerio de Educación a los docentes, que son 385.000 en el ámbito público y 185.000 en el ámbito privado, no les consulta o no les manda, digamos, los contenidos de los textos, de los libros de texto que ellos van a usar al año siguiente. Entonces, o sea, si ni siquiera los profesionales de la educación les consultan, ¿cómo va a ser el mecanismo de consulta y de representación de la enormidad y la diversidad gigantesca de estas representaciones, digamos, que se materializan en las asociaciones de padres de familia de cada colegio? O sea, hay un problema logístico que no resuelve y que más bien podría entorpecer, porque hay una cosa que no se está discutiendo, digamos, y es la siguiente, Pamela, y es que los libros de texto significan una inversión muy grande del Estado peruano. Son más o menos entre 230 y 250 millones de soles al año. Pero tú no haces todo el ciclo de libros de texto o material educativo todos los años.
porque Exacto. tiene una vida útil de 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los materiales Que ya están. imaginémonos que la ley entre en vigor, digamos, que ya están? Los vamos A quemar. Claro, porque no lo puedes guardar, porque, o sea, digamos, en todos los sentidos hay un problema logístico de recursos, de decisiones, que claramente colisionan, digamos, con... Yo quisiera entender que el deseo de los legisladores, quisiera entenderlo, me cuesta todavía, pero que el deseo de los legisladores efectivamente es multiplicar los espacios de participación, pero ni siquiera han consultado cuáles son los espacios hoy en día de participación. Y a eso quería ¿Cómo ir, es que Paul. se realiza? En este momento, los papás tienen algún nivel de participación y qué tanto, ¿no? ¿Qué cosas pueden ver y qué cosas no? A ver, es una pregunta extraordinaria porque me permite enfocarlo desde 2 ángulos, digamos, desde lo que teníamos antes de la pandemia y de lo que debería ser a partir de lo que ha sucedido en la pandemia. Antes de la pandemia teníamos la Asociación de Padres de Familia, teníamos delegados, representantes de los padres de familia que coordinan las actividades, las juntas, las reuniones, los problemas, hacen cadenas, hay mecanismos y protocolos respecto al tema de seguridad que están instalados en los colegios, que tienen que ver con cadenas de padres de familia que se avisan ante un accidente, ante un problema. Exacto. Todo eso son espacios de participación. Segundo, en la ley de definición, y esto fue a partir de una ley del año 2012 con su modificatoria en 2013, los padres de familia también tienen voz y voto al interior de la institución educativa para definir qué libro de texto van a poder usar sus hijos en la medida en que sea el libro de texto que no los provee el Estado peruano. Se refiere a los colegios privados. Ojo. Exacto. Todos los colegios privados tienen un mecanismo que se hace todos los años en los cuales ellos reciben la oferta editorial y en una reunión con el director, el profesor, representantes de la gestión, más los padres de familia deciden, mira, vamos a comprar el libro tal, el libro tal, el libro tal, para evitar, digamos, que haya malos manejos en este tema. Entonces, ese es otro mecanismo formal ya existente. Las asociaciones de padres de familia también son mecanismos. Pero ¿qué sucede? A partir de la pandemia, Pamela, los padres de familia hemos redescubierto una faceta de nuestros hijos que antes no teníamos, porque antes nosotros íbamos a trabajar, mi hijo, yo tengo un hijo, 2 hijos, se iban al colegio y yo nunca lo había visto, en vivo y en directo, cómo era su vida escolar. Podría yo recordar la mía, pero la mía es completamente distinta a la de mi hijo. Con otras experiencias. Y ahora, esa conciencia, definitivamente ningún colegio que abra las puertas en el proceso de regreso a clases puede asumir que estamos regresando al 2019. Entonces, los mecanismos informales dentro de la norma que ya existe de participación se van a multiplicar. Entonces, de nuevo, frente a eso, uno dice, ¿para qué necesitamos una regla de este estilo? Que además, desde mi punto de vista, es antitécnica en varios ángulos. Bien. Paul, te agradecemos muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí es importante señalar que hay un trasfondo también a esta norma, ¿no? Que es quienes están promoviendo que se apruebe esta norma, pues son aquellas personas, aquellas agrupaciones que consideran que se está tratando de contaminar la mente de los niños, ¿no? Con lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Y sobre eso también quieren ellos intervenir. Ahora, digamos, independientemente de que este sea un mecanismo que se está proponiendo, digamos, yo sí estoy de acuerdo también de que haya espacios que estén efectivamente construidos desde el Estado y asegurados en las distintas administraciones para que los padres de familia tengan la capacidad de dar su opinión, que no significa tener una opinión técnica y tomar decisiones respecto a cómo desde la familia se va a hacer el tratamiento de este tema y pedir el debido respeto. Pero eso no significa, digamos, que se transgreda una lógica técnica que es la que ordena la decisión de los contenidos, sin que eso signifique de que todo lo que está pasando en el Ministerio de Educación ahorita está perfecto. Yo no defiendo esa posición, por si acaso, sino que tiene que mejorarse y ese es un proceso progresivo de mejora. Pero claramente, digamos, lo que tú mencionas respecto al tema del enfoque de género, que ojo, es un tema curricular que no es de este currículum, esa es una cosa que hay que mencionar también, Pamela. El enfoque curricular transversal de equidad de género viene desde el currículo de 2004. Se repitió 2004, se publicó en 2005, 2008, 2012, 2016 y 2017. Entonces... Bien, Paul, te agradecemos muchísimo por haber participado el día de hoy. Vamos a estar pendientes de cómo se va a resolver ese proyecto en el Congreso de la República. 2 de la tarde.